La zona de exclusión de Chernóbil es un territorio donde el tiempo parece haberse detenido, pero no de manera uniforme. Hay áreas que, a simple vista, parecen abandonadas, silenciosas, casi naturales, y otras que continúan emitiendo niveles de radiación que superan con creces cualquier estándar de seguridad aceptable. Estas zonas no son abstractas, son espacios concretos, delimitados por mediciones precisas, mapas actualizados y advertencias que deben tomarse en serio. Dentro de este territorio, existen sectores clasificados como los más peligrosos y letales. No se trata solo de edificios derruidos o escombros expuestos al aire. Se trata de puntos donde la radiación alcanza niveles letales en cuestión de minutos si se permanece sin protección. Los detectores muestran números que parecen irreales, cientos, miles de microsieverts por hora, concentraciones que obligan a limitar cualquier intervención a segundos. El suelo en estas áreas no es homogéneo. Fragmentos de hormigón contaminado, restos de edificios, tierras arrastradas por la explosión, materiales fundidos de los reactores, cenizas dispersas por el viento, todo forma un mosaico letal que exige extrema precaución. Incluso caminar por rutas aparentemente despejadas puede ser un error fatal si un paso accidental pone los pies sobre un punto altamente radioactivo. La vegetación, aunque aparentemente normal, no indica seguridad. Árboles y plantas absorben partículas radiactivas, convirtiéndose en marcadores de riesgo invisible. En algunos lugares, la dosis acumulada en hojas o raíces es suficiente para que tocar o inhalar partículas provoque daño inmediato. Los animales que habitan estas zonas también portan radiación interna, funcionando como indicadores naturales del nivel de contaminación. Al acercarse a estructuras como el reactor número 4 o los restos de edificios de contención originales, el riesgo aumenta exponencialmente. El metal deformado y el hormigón agrietado esconden fragmentos de corium y otras formas de material radiactivo concentrado. No hay visualización directa de estos residuos, pero los sensores y las simulaciones confirman su presencia, masas de alta radioactividad que no se pueden manipular, cubiertas solo por capas deterioradas de construcción. Los niveles de radiación en estas áreas son suficientemente altos como para que la exposición sin protección sea letal en cuestión de minutos. La vestimenta especial es obligatoria, junto con mascarillas, guantes y monitores portátiles. Cada movimiento se calcula para minimizar el tiempo y la exposición, convirtiendo cualquier exploración en una operación meticulosa, donde el error no se tolera. El aire mismo en los puntos más contaminados puede transportar partículas radiactivas que se adhieren a la piel, al cabello o a la ropa. La respiración sin filtros adecuados implica absorción inmediata de material peligroso. Por ello, los protocolos de entrada y salida son estrictos: descontaminación completa, control de cada superficie y medición exhaustiva de radiación antes de abandonar el sector. Los mapas de la zona más letal se actualizan constantemente. No son estáticos. Factores como la lluvia, el viento y la erosión modifican la distribución de partículas radiactivas con el tiempo. Lo que era relativamente seguro hace una década puede haberse convertido en un punto extremadamente peligroso hoy, y viceversa. La naturaleza y la radiación interactúan continuamente, generando microzonas de riesgo variable. Incluso en áreas donde los niveles no son instantáneamente letales, la acumulación de exposición es un peligro silencioso. Un minuto aquí puede ser seguro, pero horas acumuladas a lo largo de días, semanas o meses producen daños irreversibles en órganos internos, alteraciones genéticas y riesgo de cáncer. La letalidad no siempre es inmediata, puede ser diferida, pero no por ello menos mortal. El terreno está plagado de obstáculos invisibles. Escombros cubiertos por vegetación, suelos inestables, estructuras que pueden colapsar. Cada paso debe planificarse, no solo por el riesgo físico, sino por la necesidad de evitar puntos de radiación concentrada. Las rutas de seguridad son rutas de vida, definidas a partir de mediciones precisas y experiencia acumulada. En el interior de los edificios abandonados, la radiación puede ser altamente heterogénea. Mesas, equipos, tuberías, pisos, paredes, cualquier superficie puede concentrar partículas radiactivas. En algunos puntos, las dosis son mayores en el aire que en el suelo, debido a partículas suspendidas. Explorar estos espacios requiere no solo protección completa, sino también comprensión detallada de cómo se distribuye la radiación en 3 dimensiones. Incluso los líquidos presentes en la zona pueden ser extremadamente peligrosos. Agua acumulada en sótanos o depósitos puede contener altos niveles de isótopos radiactivos. La evaporación de estos líquidos genera aerosoles que se dispersan, contaminando el aire. Entrar sin equipo de protección respiratoria y química adecuada es exponerse a una dosis potencialmente letal sin contacto directo con el residuo sólido. Los restos de corium y material fundido, aunque localizados principalmente en el reactor número 4 y sus inmediaciones, han generado puntos de alta contaminación en las inmediaciones.
Su densidad radiactiva es tal que incluso acercarse a unos pocos metros sin blindaje adecuado puede provocar daños inmediatos. Esto ha convertido la zona en un espacio inaccesible para cualquier operación que no sea estrictamente técnica. La fauna, aunque presente, actúa como indicador de zonas de concentración radiactiva. Animales que habitan estos sectores muestran mutaciones o acumulación de material radiactivo en tejidos, lo que confirma la peligrosidad de su entorno. Su presencia recuerda que la vida puede adaptarse, pero no neutraliza el riesgo para los humanos que ingresan sin protección. En todos estos aspectos, la zona más letal de Chernóbil no es un espacio abstracto, sino un terreno vivo en términos de radiación. Cada metro cuadrado puede ser medido, mapeado y monitorizado, pero nunca completamente seguro. Las fronteras entre lo seguro y lo letal son invisibles y cambiantes, definidas únicamente por niveles de exposición y concentración de partículas. Los exploradores que ingresan a estas áreas deben combinar precisión técnica, disciplina absoluta y comprensión profunda del entorno. Cada movimiento es calculado, cada segundo cuenta. Aquí no existe improvisación, ni margen para la curiosidad irresponsable. La zona más letal de Chernóbil exige respeto extremo y vigilancia constante, convirtiéndose en un laboratorio involuntario donde se estudian los límites de la vida humana frente a la radiación extrema. Dentro de la zona más letal, cada edificio abandonado se convierte en un riesgo potencial concentrado. Las estructuras metálicas corroídas y el hormigón agrietado esconden depósitos de partículas radiactivas que se liberan al contacto o por vibración. Las escaleras, los pisos y los techos pueden concentrar radiación hasta niveles letales, por lo que cada paso se calcula con precisión. Los medidores portátiles no solo guían, sino que dictan la duración exacta de la presencia en cada espacio. Las oficinas y laboratorios vacíos todavía contienen restos de materiales contaminados, desde papeles y carpetas hasta pequeños equipos electrónicos. Estos objetos, aparentemente inofensivos, han absorbido partículas radiactivas y se han convertido en fuentes secundarias de exposición. Tocar una superficie sin protección adecuada puede generar dosis acumulativas peligrosas, por lo que se debe manipular con pinzas, bolsas plásticas especiales y protocolos de descontaminación inmediata. Los sótanos y túneles subterráneos son los lugares más traicioneros. El aire estancado allí contiene aerosoles radiactivos que no se dispersan fácilmente, y la concentración puede superar varias veces la del exterior. Cada paso requiere mascarillas de alta filtración, trajes herméticos y sistemas de monitoreo continuo. El acceso es limitado, y cualquier intervención prolongada es estrictamente prohibida. En torno al reactor número 4 y las inmediaciones del sarcófago original, se encuentran microzonas donde la radiación es tan intensa que un segundo de exposición sin blindaje provoca daños irreversibles. Estas áreas están delimitadas con barreras físicas y señales electrónicas que emiten alertas automáticas. No hay margen de error, una desviación de pocos metros puede cambiar la dosis recibida de segura a fatal. El suelo presenta variaciones sorprendentes. En algunos sectores, la tierra parece normal, cubierta de vegetación o polvo, pero al medirla se detectan concentraciones de cesio-137, estroncio 90 o plutonio isotópico que la convierten en material extremadamente peligroso. Estas microzonas no siguen patrones uniformes, pueden aparecer en patios, caminos o interiores de edificios, convirtiendo cualquier ruta en una trampa potencial. Los techos y estructuras colapsadas agregan otro nivel de riesgo. Fragmentos de metal y concreto, impregnados de radiación, pueden desprenderse con facilidad. La caída de un objeto no solo genera daño físico, sino que libera partículas contaminadas en el aire, transformando un área relativamente estable en una zona de exposición instantánea. Por eso, cada recorrido se planifica vertical y horizontalmente, evaluando no solo dónde se pisa, sino que se encuentra sobre la cabeza. El agua acumulada en depósitos, charcos o sótanos funciona como un vector invisible de contaminación. Contiene partículas radiactivas suspendidas que se evaporan lentamente, generando aerosoles que incrementan el riesgo sin contacto directo con el líquido. Los equipos de medición muestran fluctuaciones en tiempo real, indicando que incluso en días aparentemente tranquilos, los niveles pueden aumentar por cambios en temperatura o presión. El viento también altera constantemente la distribución de partículas. Una ráfaga inesperada puede levantar polvo radioactivo del suelo y transportarlo a metros de distancia, creando zonas de sombra temporales donde la dosis se eleva de manera súbita. Las exploraciones requieren conocer patrones de viento, humedad y temperatura para evitar exposiciones accidentales. Los animales que habitan estos sectores más peligrosos, aunque adaptados, sirven como indicadores indirectos de radiación. Su comportamiento, presencia y condición física permiten a los especialistas identificar microzonas donde los niveles son más altos. Sin embargo, no representan protección para los humanos. La radiación es absorbida de manera distinta y el riesgo sigue siendo extremo.
El material fundido, restos de corium y escombros altamente contaminados permanecen inaccesibles. Incluso a metros de distancia, sin contacto directo, emiten radiación que debe ser monitoreada constantemente. Las capas de hormigón, metal y tierra ofrecen cierta protección pasiva, pero su deterioro con el tiempo obliga a actualizar protocolos y reforzar barreras constantemente. Cada exploración en la zona más letal se asemeja a una operación militar, rutas predefinidas, tiempos estrictamente cronometrados, equipo especializado y redundancias para minimizar riesgos. Cualquier error en la medición, cualquier desviación del plan puede resultar en exposición letal inmediata. No hay margen de improvisación, todo está diseñado para mantener a los humanos al límite de seguridad tolerable. En estos espacios, la percepción se distorsiona, edificios vacíos y paisajes tranquilos esconden peligros invisibles, permanentes y cambiantes. La naturaleza ha comenzado a reaparecer, pero cada árbol, cada césped, cada charco puede ser portador de partículas radiactivas. La combinación de estructuras abandonadas y contaminación residual crea un escenario donde la supervivencia depende completamente de la disciplina y la precisión técnica. Incluso los sistemas de monitoreo más avanzados no eliminan el riesgo. Los sensores portátiles, las mediciones en tiempo real y los mapas detallados son herramientas vitales, pero no sustituyen la cautela humana. Cada explorador debe comprender que la zona más letal no tolera descuidos, que cada segundo, cada paso y cada respiración cuentan, y que la radiación, aunque invisible, es implacable y constante. El ambiente mismo parece estar impregnado de la catástrofe. El aire, el suelo, las estructuras, el agua, la vegetación y los seres vivos forman un conjunto interconectado donde la letalidad se distribuye de manera impredecible, reforzando la idea de que entrar en estos sectores no es aventura ni curiosidad, sino confrontación directa con una consecuencia histórica que sigue activa, inmutable y extremadamente peligrosa. Las estructuras colapsadas alrededor del reactor número 4 y los edificios de contención originales forman un laberinto de riesgo acumulado. Cada pared derruida, cada piso hundido y cada techo fracturado no solo representa peligro físico por inestabilidad, sino también por la concentración de partículas radiactivas en el concreto, los metales y los escombros. Al tocar o desplazar cualquier fragmento, incluso sin intención, se liberan microelementos que elevan la exposición instantáneamente. Dentro de los pasillos y corredores, la radiación no se distribuye uniformemente. Existen microzonas donde los niveles pueden multiplicarse varias veces respecto al área circundante. Los especialistas utilizan mapas digitales y sensores portátiles para identificar estas zonas puntos calientes, pero el terreno cambia constantemente por erosión, humedad y fragmentos que se desplazan, haciendo que la planificación de cada recorrido deba actualizarse de forma continua. Los sótanos y depósitos subterráneos, además de ser acumuladores de humedad, actúan como trampas radiactivas. El agua estancada concentra isótopos como cesio-137 y estroncio-90, y su evaporación genera aerosoles que se dispersan por el aire, contaminando incluso espacios aparentemente abiertos. La exposición prolongada en estos ambientes puede causar daños agudos, por lo que cualquier intervención debe limitarse a segundos y con equipamiento totalmente hermético. El aire mismo en estas zonas es un enemigo invisible. Pequeñas ráfagas levantan polvo y partículas depositadas, formando nubes temporales de radiación que desaparecen con igual rapidez. Esto convierte cada paso en un cálculo. Posición, velocidad, orientación y tiempo de exposición deben ser sincronizados para minimizar la dosis absorbida. Cualquier descuido puede convertir un trayecto seguro en mortal. La vegetación, que parece haber recuperado terreno, no es garantía de seguridad. Árboles, arbustos y césped han absorbido radiación durante décadas, y cada hoja, raíz y semilla puede ser un vector de contaminación secundaria. Algunos animales salvajes, adaptados al entorno. Los residuos de corium y materiales fundidos, aunque inaccesibles, irradian constantemente. La protección pasiva del hormigón, el acero y la tierra solo atenúa parcialmente los niveles. Acercarse demasiado sin blindaje genera exposición inmediata. Cada refuerzo añadido con los años, desde el sarcófago original hasta estructuras de contención modernas, sirve para reducir la dispersión, pero nunca elimina el peligro. Los medidores portátiles son esenciales, pero no garantizan inmunidad. La exposición acumulativa es tan peligrosa como la exposición instantánea. Un minuto en un punto caliente puede ser seguro, pero horas acumuladas en la zona incrementan significativamente el riesgo de daño irreversible. Los protocolos combinan tiempo máximo, distancia, blindaje y control de partículas, transformando cada exploración en un ejercicio de disciplina extrema. Incluso los objetos aparentemente inofensivos, como papeles, equipos abandonados o muebles, pueden actuar como fuentes secundarias de radiación. El contacto directo o la agitación de estos materiales libera partículas,
incrementando la dosis absorbida. Por esta razón, la interacción con cualquier elemento debe ser mínima y siempre planificada. La zona más letal de Chernóbil no es estática. La erosión, el viento, la lluvia y la actividad biológica modifican constantemente la distribución de radiación, creando microzonas nuevas y cambiando la peligrosidad de sectores previamente considerados seguros. La vigilancia continua es indispensable, y los mapas deben actualizarse a diario para reflejar estos cambios. Cada paso dentro de estos sectores es un recordatorio de que la catástrofe de 1986 no terminó. El accidente dejó un legado material y ambiental que sigue activo, y cada exploración es una confrontación directa con él. La zona más letal de Chernóbil es un espacio donde la vida humana se mide contra la persistencia de la radiación, un territorio donde la disciplina, la planificación y la protección no son opcionales, sino la única diferencia entre la supervivencia y la muerte inmediata. El entorno entero, desde el aire hasta el suelo, desde la vegetación hasta los edificios colapsados, forma un sistema interconectado de peligros invisibles, un ecosistema radiactivo donde cada elemento interactúa con los demás, amplificando o mitigando riesgos de manera sutil y constante. La exploración de este espacio no es una aventura, sino una operación de precisión extrema, donde la tecnología, el conocimiento y la atención minuciosa determinan la seguridad de quienes se atreven a ingresar en la zona más peligrosa de Chernóbil. Las estructuras de contención originales, aunque reforzadas con el tiempo, muestran signos claros de deterioro. Las paredes de hormigón están agrietadas, las vigas de acero corroídas y los techos parcialmente colapsados. Cada fisura, cada fragmento caído, se convierte en un punto potencial de liberación de partículas radiactivas. Incluso al caminar cerca, sin tocar nada, la radiación puede acumularse por proximidad, especialmente en áreas donde el corium se encuentra más cerca de la superficie. Los pasillos y salas interiores se han transformado en laberintos de peligro. Los suelos están cubiertos de escombros, polvo y restos de materiales altamente contaminados, mientras que el aire puede contener partículas suspendidas invisibles. Los exploradores dependen de sensores portátiles de radiación para trazar rutas seguras, medir dosis acumuladas en tiempo real y detectar microzonas de exposición extrema. Cada medición es vital, cada segundo cuenta, y cualquier error puede resultar fatal. Los sótanos y túneles subterráneos concentran una peligrosidad silenciosa. La combinación de aire estancado, humedad y restos de materiales radiactivos convierte estos espacios en trampas letales. Incluso con trajes completos y respiradores, la duración máxima de exposición es mínima. Un descuido o una sobreestimación del tiempo puede producir daño inmediato. El vapor que asciende de charcos contaminados añade un riesgo adicional, transportando partículas que se adhieren a cualquier superficie o ropa, incrementando la contaminación. El suelo en estas áreas es altamente heterogéneo. Lo que parece tierra normal puede esconder concentraciones de cesio-137, estroncio-90 o plutonio, y estas microzonas no siguen patrones visibles. Caminando unos pocos metros más allá de una ruta establecida, la dosis puede multiplicarse, convirtiendo cada desplazamiento en un cálculo crítico. Por ello, cada exploración se realiza con rutas predefinidas, tiempos estrictos y equipo redundante para minimizar el riesgo. Los restos de corium, aunque parcialmente cubiertos por el sarcófago original y otras barreras, continúan emitiendo radiación intensa. Los niveles son lo suficientemente altos como para que acercarse sin blindaje resulte mortal en segundos. Las intervenciones humanas directas están prohibidas, toda acción se limita a monitoreo, medición y mantenimiento de barreras de contención. Incluso los objetos aparentemente inofensivos, como muebles, papeles o equipos abandonados, pueden concentrar partículas radiactivas. Manipularlos sin precauciones genera exposición inmediata. Por eso, en toda la zona más letal, el contacto directo se evita al máximo y se prioriza la observación y el registro con instrumentos. El viento y las condiciones climáticas agregan un factor de incertidumbre constante. Una ráfaga puede levantar polvo contaminado y redistribuirlo, creando microzonas de exposición temporales. La lluvia puede arrastrar partículas al suelo o a los drenajes, alterando la radiación local. La combinación de estos factores hace que la peligrosidad sea dinámica. La seguridad depende de una vigilancia constante y de la actualización diaria de mapas de radiación. La fauna que habita la zona sirve como indicador indirecto, pero no reduce el riesgo humano. Los animales pueden acumular radiación en tejidos y excretarla, afectando el ecosistema, pero cualquier contacto directo representa exposición. La vida se adapta, pero los humanos deben mantener barreras estrictas de distancia, protección y tiempo. Cada exploración es un ejercicio de precisión extrema, rutas calculadas, tiempos limitados, equipo completo, redundancia en sensores y monitoreo en tiempo real. La zona más letal de Chernóbil no permite improvisación. Cada paso, cada respiración y cada decisión determina la diferencia entre la supervivencia y la muerte instantánea.
El aire, el suelo, el agua, los escombros, los edificios colapsados y la vegetación forman un sistema interconectado de peligros invisibles. La radiación se redistribuye de manera constante, modificando microzonas y obligando a quienes ingresan a comprender la dinámica del espacio en 3 dimensiones. Explorar la zona más letal no es un desafío físico ni una aventura, es una operación científica y técnica donde la disciplina absoluta es indispensable, y la ignorancia o el descuido tienen consecuencias inmediatas y letales. El riesgo se percibe en cada elemento del entorno, desde el corium solidificado y los restos de los reactores hasta la tierra y el polvo que cubre cada superficie. Todo está impregnado de la historia del desastre, recordando que el peligro no desaparece, que la catástrofe continúa viva en forma de radiación y que la zona más peligrosa de Chernóbil es, hoy en día, un territorio donde cada acción humana se mide frente a la persistencia del accidente nuclear más grave de la historia. Las áreas externas alrededor del reactor y de los edificios de contención son igualmente traicioneras. Durante la explosión y los días posteriores al desastre, la Tierra está mezclada con escombros, polvo y residuos radiactivos que pueden liberarse con cualquier movimiento, viento o vibración. Cada paso sobre el suelo se convierte en un cálculo de riesgo. La distancia exacta, la dirección y la duración de la presencia determinan la dosis absorbida. Los techos y estructuras superiores presentan un peligro doble, riesgo de colapso y radiación concentrada. Fragmentos de metal y concreto, corroídos y debilitados, pueden desprenderse en cualquier momento, liberando polvo contaminado y partículas radiactivas en el aire. Caminar debajo de estas estructuras requiere atención constante, monitoreo de movimientos estructurales y un control exhaustivo de la radiación ambiente. El aire en la zona más letal no es uniforme. Se crean microzonas de concentración radiactiva debido a partículas levantadas por viento, evaporación de agua contaminada o actividad de fauna. Una ráfaga inesperada puede elevar instantáneamente la dosis en un sector previamente seguro, convirtiendo cada desplazamiento en una operación dinámica donde el tiempo y la posición se vuelven críticos. Los depósitos de agua acumulada, tanto en sótanos como en charcos superficiales, funcionan como vectores de radiación. Contienen isótopos que se evaporan lentamente, creando aerosoles peligrosos que se dispersan por el aire. La proximidad a estas zonas requiere equipo hermético, respiradores de alta filtración y monitoreo constante, ya que la exposición prolongada incluso sin contacto directo con el líquido puede ser letal. La vegetación que ha regresado a la zona no es sinónimo de seguridad. Árboles, arbustos y césped han absorbido radiación durante décadas, y cada hoja y raíz puede portar partículas radiactivas. La fauna adaptada al ambiente también puede concentrar radiación en sus tejidos, pero la presencia de estos animales no protege a los humanos. Cada contacto, directo o indirecto, representa un riesgo significativo. Los restos de corium y material fundido siguen inaccesibles y altamente peligrosos. Aunque parcialmente cubiertos por el sarcófago y barreras de contención modernas, emiten radiación que se dispersa en el entorno inmediato. La cercanía sin blindaje provoca dosis instantáneas, por lo que cualquier intervención humana directa se limita a observación remota, medición y mantenimiento pasivo de contención. Incluso objetos aparentemente inofensivos como muebles, papeles o equipos abandonados pueden acumular partículas radiactivas. La manipulación inadvertida o la perturbación de estos objetos libera contaminantes, incrementando la exposición de manera inmediata. Por ello, toda interacción se evita al máximo, priorizando el registro y la observación mediante instrumentos. El terreno es dinámico, la erosión, la lluvia, el viento y la actividad biológica redistribuyen constantemente partículas radiactivas, creando microzonas nuevas y modificando la peligrosidad de sectores previamente considerados seguros. Los mapas de radiación se actualizan con frecuencia y las rutas deben recalcularse constantemente para mantener la seguridad. Cada exploración se asemeja a una operación militar, rutas predefinidas, tiempos estrictos, equipo completo y redundancia en sistemas de monitoreo. La zona más letal de Chernóbil no permite improvisación. Cada paso, cada respiración y cada decisión se traduce directamente en supervivencia o muerte instantánea. El ecosistema de la zona letal, desde el aire hasta el suelo, desde los edificios colapsados hasta la vegetación, forma un sistema interconectado de peligros invisibles. La radiación se redistribuye constantemente, alterando microzonas y condicionando cualquier actividad humana. Explorar esta zona no es un desafío físico ni una aventura, sino una operación técnica y científica donde la precisión, la disciplina y la vigilancia continua son la única garantía de sobrevivir a un territorio dominado por la radiación persistente. El pie de elefante, los restos de corium, los escombros contaminados, la vegetación absorbente y el aire cargado de partículas actúan conjuntamente, creando un entorno donde la radiación define cada límite de acción.
La zona más letal de Chernóbil sigue siendo un recordatorio vivo de que la catástrofe nuclear continúa activa, que la historia del accidente no ha terminado y que el peligro no reside en lo visible, sino en lo que permanece invisible, constante y extremadamente letal. Las zonas más cercanas al núcleo del desastre están marcadas por una paradoja inquietante, el silencio absoluto y la amenaza constante. No hay alarmas audibles, no hay señales visibles de peligro inmediato, pero los instrumentos registran niveles que superan cualquier límite humano tolerable. La radiación no avisa, no se manifiesta con ruido ni con luz, actúa de manera silenciosa, acumulativa y devastadora. En estos sectores, incluso la ropa y el equipo se convierten en factores críticos. Cada traje, cada guante y cada máscara deben ser tratados como desechables tras una sola incursión. Las partículas se adhieren a las superficies, penetran en pliegues microscópicos y convierten cualquier objeto en un vector de contaminación secundaria. La descontaminación es obligatoria y rigurosa, porque un error mínimo puede trasladar la radiación fuera de la zona letal. Los edificios más antiguos, construidos antes del accidente, presentan un riesgo adicional. Sus materiales no estaban diseñados para resistir ni contener radiación. El hormigón, los ladrillos y las tuberías absorbieron partículas durante años, transformándose en fuentes emisoras constantes. Incluso décadas después, estos materiales siguen irradiando, haciendo que permanecer cerca de una pared o un suelo específico sea tan peligroso como acercarse a una fuente directa. El polvo es uno de los enemigos más subestimados. Invisible en muchas ocasiones, se deposita en superficies, se levanta con el viento y se inhala con facilidad. En la zona más letal, el polvo no es suciedad común, es radiación en suspensión. Por eso, cualquier movimiento brusco, cualquier paso fuera de protocolo, puede desencadenar una nube contaminante que eleva la dosis en cuestión de segundos. Los sistemas de drenaje y alcantarillado representan otro punto crítico. Funcionan como canales de acumulación y redistribución de isótopos radiactivos. El agua que circula por ellos arrastra partículas desde distintos puntos, concentrándolas en zonas específicas. Estas áreas, aunque ocultas bajo tierra, pueden emitir niveles extremadamente altos hacia la superficie, convirtiendo lugares aparentemente seguros en trampas invisibles. La temperatura y la humedad influyen directamente en la radiación ambiental. Días calurosos aumentan la evaporación de agua contaminada y la dispersión de aerosoles. Días fríos pueden mantener partículas más concentradas en el suelo. Cada condición climática altera el equilibrio, obligando a ajustar protocolos, tiempos y rutas de exploración de manera constante. La iluminación natural engaña. La luz del sol atraviesa ventanas rotas, ilumina pasillos y revela paisajes casi tranquilos, pero no reduce el peligro. La radiación no se ve afectada por la claridad ni por la oscuridad. Un espacio iluminado puede ser más letal que un sótano oscuro. La percepción visual no guarda relación alguna con el nivel de riesgo real. El aislamiento de estas zonas ha permitido que la radiación actúe sin interferencias humanas durante décadas. Sin limpieza, sin intervención constante, las partículas se han asentado, redistribuido y concentrado de formas complejas. Esto hace que incluso los expertos deban tratar cada incursión como si fuera la primera, sin confiar plenamente en mapas antiguos o datos históricos. Cada metro cuadrado puede contar una historia distinta de contaminación. Un rincón, una escalera, un fragmento de techo o una tubería pueden registrar picos de radiación extremos mientras el área circundante permanece relativamente estable. Esta irregularidad convierte la zona más peligrosa de Chernóbil en un entorno impredecible, donde la experiencia no garantiza seguridad absoluta. La exploración continua revela que el desastre no es un evento del pasado, sino un proceso activo. La radiación sigue interactuando con el entorno, alterándolo lentamente, transformando materiales y redefiniendo los límites de lo habitable. En este territorio, la línea entre lo seguro y lo letal es delgada, cambiante y muchas veces invisible, y cada incursión humana es un enfrentamiento directo con una amenaza que no se disipa con el tiempo, sino que persiste, silenciosa y constante. Las áreas de acceso restringido dentro del complejo siguen siendo monitoreadas de forma constante, pero incluso con vigilancia permanente, el riesgo nunca se reduce a cero. Los sensores fijos detectan niveles generales, pero no siempre captan las microvariaciones que ocurren a escala de centímetros. Una grieta en el suelo, un fragmento metálico desplazado o una acumulación de polvo en una esquina pueden crear focos de radiación extrema que aparecen y desaparecen con el tiempo. Los equipos que ingresan a estas zonas deben asumir que cualquier superficie es potencialmente peligrosa. No existe el concepto de apoyarse o descansar sobre una estructura. Sentarse, arrodillarse o tocar una pared puede significar una exposición directa a materiales altamente contaminados. Por esta razón, los protocolos prohíben el contacto innecesario con el entorno y limitan cada movimiento a lo estrictamente esencial.
Las escaleras y pasillos estrechos son especialmente traicioneros. La circulación de aire en estos espacios cerrados puede concentrar partículas radiactivas, creando atmósferas donde la dosis se incrementa de manera silenciosa. Un trayecto corto puede resultar más peligroso que un área abierta, simplemente por la forma en que el aire estancado retiene contaminantes. Los equipos electrónicos también sufren las consecuencias del entorno. La radiación degrada circuitos, afecta sensores y reduce la vida útil de dispositivos. Esto obliga a llevar sistemas redundantes y a verificar constantemente las lecturas, ya que un fallo técnico puede generar una falsa sensación de seguridad. En la zona más letal de Chernóbil, confiar ciegamente en un solo instrumento es un error crítico. Los residuos sólidos dispersos, desde fragmentos de grafito hasta restos de maquinaria, continúan siendo fuentes activas de radiación. Muchos de estos elementos fueron expulsados violentamente durante la explosión y permanecen donde cayeron, irradiando de forma constante. Algunos están parcialmente enterrados, otros ocultos bajo capas de polvo y vegetación, haciendo que su detección sea compleja incluso con equipos avanzados. La interacción entre radiación y materiales genera cambios físicos a largo plazo. El hormigón se debilita, los metales se vuelven frágiles y ciertos compuestos se degradan de formas impredecibles. Esto aumenta el riesgo estructural, ya que una superficie aparentemente sólida puede colapsar bajo un peso mínimo, levantando polvo contaminado y exponiendo capas más profundas de material radiactivo. La noche no reduce el peligro, pero sí lo amplifica en términos operativos. La visibilidad limitada dificulta la identificación de obstáculos, grietas y zonas inestables. Cualquier error de percepción puede llevar a una exposición innecesaria. Por ello, las incursiones nocturnas son extremadamente limitadas y solo se realizan bajo condiciones estrictamente controladas. El silencio absoluto de la zona más peligrosa es engañoso. No hay señales sonoras de alerta, no hay indicios físicos inmediatos del daño que se está acumulando. La radiación actúa de forma lenta y constante, penetrando tejidos, alterando células y dejando efectos que pueden manifestarse mucho tiempo después. Esta invisibilidad convierte al entorno en un enemigo permanente, imposible de ignorar pero también imposible de percibir sin instrumentos. Cada nueva medición, cada recorrido y cada registro amplían el entendimiento del comportamiento de la radiación en este entorno extremo. Sin embargo, también confirman una realidad inalterable. La zona más letal de Chernóbil sigue siendo un espacio donde el margen de error es prácticamente inexistente, donde la tecnología y el conocimiento solo permiten convivir con el peligro, nunca eliminarlo, y donde la huella del desastre permanece activa, incrustada en cada partícula de aire. En cada fragmento de suelo y en cada estructura que aún se mantiene en pie, las zonas de exclusión más profundas están marcadas por una sensación constante de límite físico y biológico. El cuerpo humano, incluso con protección avanzada, no está diseñado para permanecer en un entorno donde la radiación supera de forma sostenida los niveles tolerables. Por eso, cada incursión tiene un reloj invisible que marca el tiempo máximo permitido antes de que la dosis acumulada se vuelva peligrosa. Ese límite no se negocia ni se extiende, define cada decisión operativa dentro del área. Los registros históricos de medición muestran que algunos sectores presentan picos intermitentes de radiación. Estos aumentos no siempre tienen una causa visible inmediata. Cambios en la humedad, desplazamientos de materiales, derrumbes menores o incluso la actividad animal pueden redistribuir partículas y alterar el equilibrio local. Esto obliga a tratar cualquier medición como temporal, nunca definitiva. Las salas técnicas cercanas al reactor concentran una complejidad adicional. Equipos antiguos, tuberías y sistemas de ventilación actúan como reservorios de contaminación. El interior de estas estructuras puede emitir radiación hacia el exterior, creando gradientes peligrosos donde la dosis aumenta de forma abrupta al cruzar un umbral invisible. Entrar o salir de estas áreas requiere procedimientos precisos para evitar exposiciones súbitas. El suelo, compuesto por capas de materiales depositados tras la explosión, funciona como una memoria física del accidente. Cada estrato contiene restos de grafito, combustible nuclear y polvo radiactivo. La erosión natural va exponiendo estas capas con el tiempo, modificando la radiación superficial y obligando a reevaluar constantemente las zonas transitables. La infraestructura de contención moderna, aunque más avanzada, no elimina el riesgo. Su función principal es aislar, reducir y controlar, no neutralizar. Bajo estas estructuras, los materiales altamente radiactivos continúan emitiendo energía, y cualquier fallo, por mínimo que sea, puede alterar el equilibrio cuidadosamente mantenido durante décadas. El trabajo humano en estas áreas se apoya cada vez más en sistemas remotos. Robots, drones y sensores automatizados realizan tareas de inspección y medición donde la presencia humana sería letal. Sin embargo, incluso estas tecnologías enfrentan limitaciones,
ya que la radiación degrada componentes y reduce la fiabilidad a largo plazo. La intervención humana sigue siendo necesaria, pero siempre al límite de lo permitido. Las rutas de evacuación están claramente definidas, pero incluso estas no están exentas de riesgo. Deben mantenerse libres de obstáculos, estables y con niveles controlados de radiación. Cualquier alteración, como un derrumbe o una acumulación de polvo, puede convertir una vía segura en una zona peligrosa en cuestión de horas. La percepción del tiempo cambia dentro de la zona más letal. Cada minuto se siente medido, cada segundo cuenta. No hay espacio para la improvisación ni para el error. Las decisiones se toman de forma rápida pero calculada, basadas en datos en tiempo real y protocolos estrictos. La exploración continua demuestra que el entorno sigue evolucionando. La radiación interactúa con el clima, la estructura y los materiales, creando un sistema dinámico que nunca se estabiliza por completo. Esto convierte a la zona más peligrosa de Chernóbil en un laboratorio involuntario, donde se observa en tiempo real cómo un desastre nuclear redefine el espacio, los límites humanos y la relación entre tecnología y entorno. Cada incursión refuerza una verdad ineludible: este territorio no está abandonado, está vigilado, no está muerto, está transformado, y no es solo un vestigio del pasado, sino una manifestación activa de un peligro que persiste, silencioso y omnipresente, moldeando cada aspecto de la exploración y de la supervivencia humana. En uno de los lugares más letales del planeta, las zonas más internas mantienen una condición constante de alerta técnica. Los protocolos no solo regulan el tiempo de exposición, sino también la postura corporal, la velocidad de desplazamiento y hasta la orientación del cuerpo frente a determinadas superficies. En algunos puntos, girar el torso unos grados puede significar exponerse a una fuente puntual de radiación concentrada, invisible pero extremadamente intensa. Las paredes cercanas al reactor funcionan como emisores secundarios. Durante años absorbieron radiación gamma y beta, y ahora la liberan lentamente. Esto provoca que ciertos espacios cerrados se comporten como cámaras de irradiación pasiva, donde la dosis aumenta incluso sin contacto directo con materiales contaminados. Permanecer de pie en uno de estos lugares durante segundos puede equivaler a horas en zonas externas. Los techos colapsados y las estructuras inclinadas añaden una dimensión adicional de riesgo. No solo existe la posibilidad de derrumbe, sino que muchas de estas superficies contienen polvo altamente contaminado acumulado durante décadas. Un simple desprendimiento puede liberar una nube radiactiva localizada que eleva la exposición de forma inmediata y abrupta. El sonido del entorno es casi inexistente, pero los instrumentos rompen ese silencio con señales constantes. Contadores Geiger, dosímetros personales y sensores ambientales marcan el ritmo de la exploración. El aumento repentino de un pitido no indica una explosión ni un evento visible, sino algo más inquietante: la presencia de una amenaza que no se puede ver ni oír sin tecnología. Las zonas donde se almacenaron equipos de emergencia tras el accidente también se consideran altamente peligrosas. Muchos de estos objetos, diseñados para salvar vidas, quedaron contaminados al ser utilizados en las primeras horas del desastre. Cascos, trajes, herramientas y vehículos se transformaron en fuentes de radiación estacionarias, convirtiendo antiguos puntos de apoyo en áreas prohibidas. Los espacios subterráneos concentran algunos de los mayores riesgos. La ventilación limitada permite que gases radiactivos y partículas en suspensión se acumulen. Además, el agua filtrada desde niveles superiores arrastra contaminantes que se depositan en sótanos y túneles, creando ambientes donde la radiación se mantiene elevada de forma constante. La interacción entre radiación y biología sigue siendo objeto de estudio. Microorganismos, hongos y bacterias han desarrollado adaptaciones para sobrevivir en estos entornos extremos. Algunas especies prosperan donde la vida humana no puede, colonizando superficies irradiadas y modificando la distribución de partículas radiactivas a nivel microscópico. Las marcas del tiempo son evidentes en cada rincón. Pinturas descascaradas, metales oxidados y estructuras deformadas no solo reflejan abandono, sino décadas de exposición a radiación. Estos materiales degradados liberan compuestos que, combinados con contaminantes radiactivos, generan un entorno químicamente hostil además de nuclearmente peligroso. La planificación de cada recorrido se basa en mapas que nunca son definitivos. Los datos se actualizan constantemente porque la zona cambia sin previo aviso. Un área considerada de riesgo moderado puede transformarse en un punto crítico tras una tormenta, un colapso estructural o un simple desplazamiento de polvo. La zona más letal de Chernóbil no responde a patrones estables. Es un entorno que se redefine continuamente, donde el peligro no se disipa con el tiempo, sino que se redistribuye. Cada capa del lugar, el aire, el suelo, las estructuras y los restos del reactor, participa en un sistema complejo y activo que sigue imponiendo límites estrictos a cualquier presencia humana.
El control de acceso a estos sectores no depende únicamente de barreras físicas, sino de una gestión precisa del conocimiento acumulado. Cada ingreso se documenta, cada medición se compara con registros anteriores y cada anomalía se analiza como una posible señal de cambio en el entorno. La zona más peligrosa de Chernóbil no permite rutinas automáticas, exige una reevaluación constante incluso de los procedimientos más básicos. Los materiales orgánicos abandonados, como madera, textiles o restos de papel, actúan como esponjas radiactivas. Durante años absorbieron partículas y hoy se descomponen lentamente, liberándolas de nuevo al ambiente. Esto convierte a objetos cotidianos en fuentes secundarias de contaminación, muchas veces subestimadas frente a estructuras más evidentes. Las corrientes de aire internas, generadas por diferencias de temperatura entre espacios abiertos y cerrados, redistribuyen la radiación de manera impredecible. Un pasillo puede permanecer relativamente estable durante semanas y volverse peligroso tras un simple cambio climático. Esta dinámica obliga a tratar el aire como un elemento activo del riesgo, no como un medio neutro. Los trajes de protección, aunque avanzados, tienen límites claros. Están diseñados para reducir la exposición, no para eliminarla. Cada capa añade seguridad, pero también peso, rigidez y fatiga. El cansancio físico aumenta el riesgo de errores, y en este entorno, un error mínimo puede tener consecuencias acumulativas irreversibles. Los dosímetros personales funcionan como guardianes silenciosos. Registran cada microdosis, cada incremento gradual que el cuerpo no puede percibir. Cuando alcanzan el umbral establecido, la retirada es inmediata, sin excepciones. No importa si la tarea está incompleta o si el objetivo está a pocos metros, el límite biológico es absoluto. Las zonas donde se produjo la mayor dispersión inicial de material nuclear conservan una firma radiactiva única. Allí, la combinación de isótopos crea patrones de emisión complejos que desafían modelos simplificados. Estas áreas requieren estudios específicos y métodos de análisis avanzados para comprender su comportamiento a largo plazo. El suelo exterior, aparentemente más seguro, también presenta riesgos significativos. La vegetación crecida puede ocultar puntos de alta radiación. Raíces, hojas y restos orgánicos extraen contaminantes del subsuelo y los concentran en la superficie, creando zonas donde la vida prospera sobre un terreno letal para los humanos. Las restricciones de tiempo no solo protegen al personal, también limitan la cantidad de información que puede recopilarse en una sola incursión. Esto hace que la exploración sea un proceso fragmentado, construido a partir de múltiples visitas breves, cada una aportando una pieza más del rompecabezas radiactivo. La zona más peligrosa de Chernóbil funciona como un recordatorio permanente de que el desastre no se detuvo, solo cambió de forma. No es un espacio congelado en 1986, sino un entorno activo que sigue evolucionando, redistribuyendo riesgos y redefiniendo los límites de la presencia humana en un territorio donde la amenaza no se ve, no se oye y no se detiene. Las áreas donde se realizaron intentos iniciales de limpieza concentran una paradoja peligrosa. En apariencia fueron descontaminadas, pero muchos de esos trabajos se ejecutaron con urgencia, herramientas limitadas y conocimiento incompleto. El resultado es una mezcla irregular de materiales removidos, enterrados o simplemente desplazados, lo que genera zonas con contrastes extremos de radiación a distancias muy cortas. Los depósitos improvisados creados durante la emergencia siguen siendo focos activos. Toneladas de tierra, escombros y equipos contaminados fueron acumulados sin aislamiento definitivo. Con el paso del tiempo, la degradación de los contenedores y la erosión natural han expuesto partes de estos depósitos, reintroduciendo contaminantes al entorno inmediato. La señalización original, diseñada para advertir de peligros inmediatos, ya no refleja la realidad actual. Muchas marcas se han deteriorado, otras indican niveles que ya no son precisos. Por eso, la exploración moderna no se basa en señales visibles, sino en mediciones directas y continuas. Confiar en advertencias antiguas puede ser tan peligroso como ignorar el riesgo por completo. Los puntos donde el agua se acumula de forma recurrente son especialmente críticos. Charcos, zanjas y drenajes concentran partículas radiactivas arrastradas desde zonas más altas. Estos cuerpos de agua, aunque pequeños, pueden emitir niveles elevados de radiación y contaminar cualquier superficie con la que entren en contacto. El impacto psicológico de trabajar en este entorno también es un factor operativo. La tensión constante, la conciencia del riesgo invisible y la necesidad de precisión absoluta generan un desgaste mental considerable. Este estrés influye en la toma de decisiones y refuerza la importancia de equipos entrenados no solo en técnica, sino en resistencia mental. Las zonas más profundas del complejo representan el límite práctico de la exploración humana. Allí, incluso con protección y tiempo limitado, la exposición se aproxima a niveles inaceptables. En estos espacios,
La presencia humana se reduce al mínimo indispensable, y la mayoría de las tareas se delegan a sistemas automatizados. El conocimiento obtenido en estas áreas se utiliza para mejorar la seguridad nuclear a nivel global. Cada dato recopilado contribuye a comprender cómo se comporta un entorno tras un accidente de esta magnitud, y cómo diseñar sistemas más resistentes frente a fallos extremos. La zona más peligrosa de Chernóbil sigue siendo un espacio de estudio, vigilancia y contención. No ofrece margen para el descuido ni para la confianza excesiva. Es un lugar donde el pasado permanece activo, donde cada paso requiere cálculo y donde la amenaza no se desvanece con el tiempo, sino que se transforma, obligando a una convivencia permanente con uno de los legados más letales de la historia moderna. Las operaciones de mantenimiento dentro de esta zona no buscan restaurar ni mejorar, sino simplemente sostener el equilibrio actual. Cada intervención está pensada para evitar que la situación empeore. No se trata de eliminar el peligro, sino de impedir que se intensifique. Esta diferencia define toda la lógica de trabajo en el área más letal de Chernóbil. Los sistemas de monitoreo instalados funcionan de manera ininterrumpida. Sensores fijos miden radiación, temperatura, humedad y movimientos estructurales. Cualquier desviación, por mínima que sea, activa protocolos de revisión. La estabilidad del lugar depende de esta vigilancia constante, casi obsesiva, que no puede detenerse ni siquiera por breves periodos. Las zonas donde se acumulan materiales pesados contaminados ejercen presión adicional sobre estructuras ya debilitadas. El colapso de una viga o un techo no solo representa un riesgo físico inmediato, sino también la liberación de polvo y fragmentos altamente radiactivos. Por eso, la estabilidad mecánica se considera inseparable del control radiológico. La iluminación es limitada y cuidadosamente controlada. Muchas áreas permanecen en penumbra para reducir intervenciones innecesarias. La visibilidad restringida obliga a confiar más en los instrumentos que en la percepción humana. En este entorno, ver no significa estar a salvo, y no ver no implica ausencia de peligro. Las rutas internas cambian con el tiempo. Pasillos que eran transitables pueden volverse inaccesibles tras un derrumbe parcial o un aumento repentino de radiación. La cartografía del lugar es un documento vivo, constantemente actualizado, que refleja la naturaleza cambiante del riesgo. Los materiales metálicos, expuestos durante décadas, han sufrido una degradación profunda. La radiación acelera procesos de corrosión y fragilización, reduciendo la vida útil de estructuras críticas. Esto añade una capa adicional de incertidumbre, ya que componentes aparentemente sólidos pueden fallar sin previo aviso. La gestión de residuos generados por las propias operaciones actuales es un desafío constante. Cualquier herramienta, traje o equipo que entre en contacto con zonas contaminadas puede convertirse en residuo radiactivo. Incluso las acciones destinadas a controlar el peligro generan nuevos elementos que deben ser aislados y gestionados con extremo cuidado. La zona más peligrosa de Chernóbil no es un lugar que se conquiste ni se domine. Es un espacio que se tolera bajo condiciones estrictas, donde la presencia humana es siempre provisional y condicionada. Cada intervención reafirma que el verdadero desafío no es explorar, sino mantener el control en un entorno que nunca deja de representar una amenaza activa y persistente. La interacción entre el entorno y las estructuras de contención crea un equilibrio frágil. El sarcófago original y las capas posteriores de confinamiento no actúan como barreras absolutas, sino como sistemas de retardo. Su función principal es ralentizar procesos inevitables, la degradación de materiales, la dispersión de partículas y la migración de contaminantes. Cada año que pasan en pie representa una victoria técnica temporal, no una solución definitiva. Las zonas donde se detectan puntos calientes cambian lentamente de posición. No desaparecen, se desplazan. Microscópicos movimientos del suelo, filtraciones de agua y vibraciones estructurales redistribuyen el material radiactivo. Esto obliga a reinterpretar constantemente los mapas de riesgo, porque el peligro no permanece fijo en el espacio. El polvo es uno de los vectores más traicioneros. Se deposita en capas finísimas sobre superficies aparentemente limpias. Un paso mal calculado, una corriente de aire generada al abrir una puerta o el roce de un traje pueden levantar partículas que permanecen suspendidas durante largos periodos. Estas nubes invisibles son responsables de exposiciones inesperadas incluso en zonas consideradas relativamente estables. Los protocolos de descontaminación personal son estrictos y prolongados. Salir de la zona no implica estar a salvo de inmediato. Cada persona pasa por múltiples controles, cambios de vestimenta y mediciones antes de abandonar el perímetro. El objetivo no es solo proteger al individuo, sino evitar que la contaminación se traslade fuera del área controlada. Las diferencias entre radiación externa e interna condicionan todas las decisiones. Mientras la primera puede reducirse con distancia y blindaje, la segunda representa un riesgo mucho más grave.
La inhalación o ingestión de partículas radiactivas convierte al cuerpo en una fuente interna de irradiación continua, algo que no puede revertirse. Por eso, el control del aire y de las superficies cobra una importancia crítica. Las zonas más cercanas al núcleo del accidente conservan una complejidad química extrema. Allí coexisten metales fundidos, restos de combustible nuclear y materiales estructurales transformados por temperaturas imposibles en condiciones normales. Esta mezcla genera compuestos inestables que reaccionan lentamente con el ambiente, alterando sus propiedades con el paso del tiempo. La investigación científica en estos sectores se realiza bajo condiciones muy limitadas. Los instrumentos deben ser robustos, precisos y prescindibles. Muchos dispositivos no están diseñados para recuperarse, se instalan sabiendo que quedarán inutilizados por la radiación. La información obtenida suele ser más valiosa que el propio equipo. La percepción del tiempo dentro de esta zona es distinta. Las decisiones no se toman pensando en semanas o meses, sino en décadas. Cada acción se evalúa por su impacto a largo plazo, incluso cuando los responsables actuales no estarán presentes para ver los resultados. La zona más peligrosa de Chernóbil continúa siendo un entorno activo, dinámico y profundamente hostil. No es un espacio muerto, sino uno que sigue reaccionando, transformándose y recordando constantemente que el accidente no terminó, solo quedó contenido dentro de límites que requieren vigilancia permanente. El acceso a estas áreas está regulado por ventanas de oportunidad muy específicas. No todos los días ni todas las condiciones permiten la entrada. Factores como la humedad ambiental, la presión atmosférica o incluso la temperatura influyen en la liberación y dispersión de partículas radiactivas. Una jornada aparentemente normal puede volverse inaceptable si los parámetros ambientales cambian mínimamente. Las decisiones operativas se basan en márgenes de seguridad extremadamente conservadores. No se trabaja al límite permitido, sino muy por debajo de él. Esta cautela no responde al miedo, sino a la experiencia acumulada tras décadas de observación. La zona ha demostrado que castiga la confianza excesiva y expone cualquier intento de simplificación. Los robots y sistemas remotos, diseñados para reemplazar a los humanos, enfrentan sus propios problemas. La radiación degrada circuitos, altera sensores y provoca fallos impredecibles. Muchos dispositivos quedan inutilizados tras pocas horas de operación. La tecnología reduce riesgos humanos, pero no elimina la dificultad de operar en un entorno que literalmente descompone las herramientas creadas para explorarlo. Algunas áreas presentan una radiación tan irregular que los instrumentos muestran lecturas contradictorias a pocos centímetros de distancia. Este fenómeno obliga a realizar mediciones múltiples desde distintos ángulos y alturas. El espacio tridimensional se vuelve crítico, ya que el peligro no está distribuido de manera uniforme ni predecible. Los restos estructurales del reactor y de los edificios colindantes actúan como trampas radiactivas. Grietas, cavidades y huecos acumulan material contaminado que permanece aislado durante años. Cuando estas estructuras colapsan o se degradan, liberan de golpe concentraciones elevadas de radiación, alterando el equilibrio previamente establecido. El silencio del lugar no implica calma. La ausencia de actividad humana intensifica la percepción de amenaza. No hay señales auditivas de peligro, solo números en pantallas y alarmas que pueden activarse sin previo aviso. Esta desconexión sensorial obliga a confiar plenamente en datos técnicos, incluso cuando contradicen la intuición. Las capas de suelo contaminado no son homogéneas. En algunos puntos, pocos centímetros separan una superficie relativamente segura de un estrato altamente letal. Excavaciones mínimas, incluso accidentales, pueden exponer material que llevaba décadas sellado. Por esta razón, el contacto directo con el terreno está estrictamente limitado. La planificación de cada incursión incluye escenarios de emergencia detallados. Rutas de evacuación, tiempos máximos de permanencia y procedimientos de aislamiento están definidos antes de ingresar. No hay margen para improvisar. Cualquier desviación del plan incrementa el riesgo de exposición acumulativa. La zona más peligrosa de Chernóbil sigue funcionando como un laboratorio involuntario de largo plazo. Un entorno donde se estudia cómo interactúan la radiación, los materiales, el clima y el tiempo. Cada día que pasa añade nuevas variables, nuevos datos y nuevas incertidumbres a un espacio que continúa desafiando la capacidad humana de control y comprensión. La gestión de la memoria del lugar también forma parte del control del riesgo. Los registros históricos, planos originales y testimonios de las primeras intervenciones se conservan como herramientas operativas, no como archivos simbólicos. Comprender qué se hizo, cómo y con qué medios permite anticipar problemas que aún no se han manifestado. Las zonas que fueron selladas apresuradamente durante los primeros meses posteriores al accidente presentan hoy un comportamiento distinto al esperado.
Materiales que se consideraban estables han reaccionado con la humedad y la radiación, generando compuestos secundarios más móviles. Esto obliga a reevaluar decisiones tomadas hace décadas bajo presión extrema. La fauna que ocasionalmente se acerca a los límites de estas áreas introduce un factor adicional de complejidad. Animales pequeños pueden transportar partículas radiactivas adheridas a su pelaje o ingeridas en su organismo. Aunque su presencia dentro de las zonas más letales es limitada, su interacción con áreas colindantes requiere vigilancia constante para evitar la propagación involuntaria de contaminantes. Algunos espacios permanecen cerrados durante años antes de ser reabiertos. No porque se hayan vuelto seguros, sino porque las condiciones permiten una ventana temporal de acceso. Estas oportunidades se aprovechan para inspecciones rápidas y toma de muestras que amplían el entendimiento del entorno. La temperatura influye de manera directa en la dinámica interna. El calor puede acelerar procesos de degradación y redistribución de materiales, mientras que el frío extremo altera la fragilidad de estructuras ya debilitadas. Por eso, las estaciones del año condicionan el tipo y la frecuencia de las operaciones. Los sistemas de ventilación, creados originalmente para otras funciones, fueron adaptados para reducir concentraciones localizadas de contaminantes. Sin embargo, cualquier modificación del flujo de aire se analiza cuidadosamente, ya que puede desplazar partículas hacia zonas previamente estables. Las decisiones se toman con información incompleta. No todo puede medirse en tiempo real, y muchas variables se infieren a partir de modelos. Esta limitación obliga a adoptar márgenes de seguridad amplios, aceptando que el exceso de precaución es preferible a una estimación optimista. El desgaste psicológico del personal es un factor reconocido. Trabajar en un entorno donde el peligro no se percibe con los sentidos genera una tensión constante. Por ello, las rotaciones son frecuentes y los periodos de exposición se distribuyen entre equipos para evitar acumulaciones innecesarias. La zona más letal no es estática en su definición. Lo que hoy se considera el punto de mayor riesgo puede cambiar con el tiempo, a medida que los materiales se desplazan, se degradan o interactúan de formas nuevas. Este carácter dinámico impide establecer certezas permanentes. Cada intervención confirma una realidad ineludible, el peligro no desaparece, solo se gestiona. La vigilancia continua y la adaptación constante son las únicas herramientas efectivas frente a un entorno que sigue siendo uno de los más hostiles creados por la actividad humana. La iluminación artificial es otro elemento crítico. Muchas áreas permanecen en penumbra permanente, no solo por la ausencia de electricidad funcional, sino porque la luz natural no logra penetrar estructuras colapsadas y pasillos sellados. Las fuentes de luz deben ser precisas y de baja dispersión para evitar reflejos en superficies contaminadas que puedan desorientar o exponer zonas innecesarias. El polvo es uno de los enemigos silenciosos más persistentes. Cada paso, cada vibración, puede levantar partículas microscópicas que han permanecido inmóviles durante décadas. Estas partículas no solo representan un riesgo radiológico, sino también un registro físico del pasado, compuesto por fragmentos de hormigón, grafito, metal y residuos industriales. Las superficies no se tocan directamente. Incluso objetos aparentemente inofensivos pueden estar recubiertos por capas invisibles de contaminación. Las herramientas se utilizan como extensiones del cuerpo, minimizando el contacto y permitiendo una retirada rápida si los sensores detectan un aumento súbito de radiación. Los sonidos dentro de la zona son distintos a los del exterior. Crujidos metálicos, ecos amortiguados y vibraciones profundas acompañan cada desplazamiento. Estos ruidos no siempre indican peligro inmediato, pero forman parte del lenguaje del entorno, una señal constante de que las estructuras están envejecidas y bajo tensión. Algunas áreas presentan una quietud absoluta, interrumpida solo por el zumbido de los equipos de medición. En esos espacios, la ausencia de movimiento contrasta con la actividad invisible que ocurre a nivel atómico, recordando que el peligro no necesita manifestarse de forma evidente. Los protocolos de emergencia se ensayan mentalmente de forma constante. No siempre existe una ruta de escape clara, y cualquier retraso puede aumentar significativamente la dosis recibida. Cada miembro del equipo conoce su función exacta en caso de retirada inmediata, sin margen para improvisaciones. El tiempo se percibe de manera diferente. Minutos que en otro lugar pasarían desapercibidos aquí se sienten densos y cargados de significado. Cada segundo se evalúa en función del riesgo acumulado, y la noción de urgencia se mantiene incluso en momentos de aparente calma. Los registros históricos se cruzan con observaciones actuales. Planos antiguos, informes incompletos y testimonios de operaciones pasadas se comparan con la realidad presente, revelando cómo el entorno ha cambiado de forma impredecible con el paso de los años. Algunas zonas muestran signos de estabilización, mientras que otras se vuelven más inestables con el tiempo.
Esta desigualdad obliga a reevaluar continuamente las prioridades, enfocándose en los puntos donde el deterioro podría generar consecuencias más graves. La exploración de la zona más peligrosa de Chernóbil no es un acto de conquista ni de desafío, sino un ejercicio constante de respeto y cautela frente a un entorno que sigue siendo, incluso décadas después, un recordatorio tangible de los límites de la intervención humana. La retirada de la zona se realiza con la misma precisión con la que se ingresó. Antes de abandonar el área, cada paso es revisado mentalmente, cada superficie observada una última vez, no por curiosidad, sino para asegurar que nada haya sido alterado de forma innecesaria. La salida no es un simple regreso, es una transición gradual desde un entorno letal hacia uno relativamente seguro. Al cruzar los últimos pasillos, los sensores continúan activos. Incluso al final del recorrido, la radiación no desaparece de golpe, disminuye poco a poco, como si la zona se resistiera a soltar a quienes la han recorrido. Las estructuras quedan atrás, pero la sensación de vigilancia constante persiste durante varios minutos más. El proceso de descontaminación comienza de inmediato. Ropa, calzado, equipos y herramientas pasan por controles estrictos. Nada se da por limpio sin confirmación. Cada partícula removida es una capa menos de riesgo acumulado, una separación necesaria entre la exploración y el mundo exterior. Fuera de la zona, el silencio se percibe diferente. Ya no es un silencio denso y opresivo, sino uno amplio, casi ligero. Sin embargo, la experiencia no se disuelve con facilidad. Las imágenes, los sonidos apagados, los espacios vacíos y la presencia invisible de la radiación permanecen en la memoria con una claridad inquietante. Explorar la zona más peligrosa y letal de Chernóbil no deja una sensación de triunfo, sino de comprensión. Comprensión de la fragilidad de las estructuras humanas, de la persistencia de los errores y de cómo un solo evento puede marcar generaciones enteras y transformar un territorio para siempre. Cada visita a este lugar aporta datos, advertencias y lecciones silenciosas. No se trata solo de observar ruinas o medir niveles de radiación, sino de entender las consecuencias a largo plazo de decisiones tomadas bajo presión, de sistemas llevados más allá de sus límites y de la delgada línea que separa el control del desastre. Y aquí cerramos este recorrido por uno de los lugares más extremos y peligrosos jamás explorados por el ser humano. Si este viaje por las profundidades de Chernóbil te ayudó a entender mejor la magnitud de lo ocurrido y el riesgo que aún persiste, apoya este contenido, suscríbete y acompáñanos en futuras exploraciones donde la historia, la ciencia y el peligro se cruzan en silencio. Nos vemos en el próximo recorrido.